Epicteto, filósofo griego que es considerado uno de los más importantes exponentes del estoicismo. Nació como esclavo en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía, pero se liberó en su juventud y se dedicó a estudiar filosofía, especialmente bajo la enseñanza de Musonio Rufo. Aunque Epicteto no dejó escrito, su filosofía se ha transmitido a través de las notas de sus discípulos, especialmente Ariano, quien compiló sus enseñanzas en dos obras fundamentales, el Manual y los Discursos. La vida en la época de Epicteto se encontraba en el apogeo del Imperio Romano, una de las civilizaciones más poderosas y complejas de la historia. Durante este periodo, Roma dominaba vastos territorios que se extendían desde el norte de África hasta las Islas Británicas, desde la península ibérica hasta el Medio Oriente. La sociedad romana estaba fuertemente jerarquizada y dividida en clases sociales bien definidas. La mayoría de las personas vivían en condiciones de desigualdad. Esclavos. Epicteto nació esclavo, lo que era común en el Imperio Romano. Los esclavos no tenían derechos y muchos de ellos trabajaban en condiciones extremadamente duras, en minas, en casas o en el servicio militar. Los esclavos podían ser comprados, vendidos y maltratados, y su vida era controlada por sus amos. Sin embargo, algunos esclavos, especialmente los educados o los que trabajaban como tutores, podían tener un estatus relativamente más alto dentro de la sociedad. Clase alta. La élite romana, formada por patricios, senadores y ricos comerciantes, vivían en lujosos palacios en las ciudades y disfrutaban de una vida de poder y confort. Los patricios eran dueños de tierras y tenían acceso a la política, mientras que los senadores gobernaban el imperio junto con el emperador. Clase baja. La mayoría de la población romana era plebeya, formada por campesinos, artesanos, trabajadores urbanos y soldados. Vivían en condiciones más modestas, aunque algunos podían tener cierto grado de estabilidad económica. Ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos romanos gozaban de derechos legales, como el derecho a la protección del Estado, mientras que los no ciudadanos, por ejemplo los habitantes de las provincias conquistadas, no tenían los mismos privilegios. Sin embargo, con el tiempo, el emperador Caracalla extendió la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio en el año 212 después de Cristo. La vida cotidiana en Roma y en el resto del imperio dependía mucho del estatus social y la ubicación geográfica, pero algunos aspectos comunes incluyen la urbanización y vida en las ciudades. Las ciudades romanas como Roma, Antioquía y Alejandría eran grandes centros urbanos con calles adoquinadas, foros, que son las plazas públicas, baños termales, teatros, templos y mercados. La vida urbana estaba marcada por una gran actividad comercial y cultural, pero también por una clara división entre las clases altas y bajas. Las viviendas de la clase alta eran opulentas, mientras que los plebeyos vivían en edificios de varios pisos, que a menudo eran insalubres y superpoblados. La religión era una parte fundamental de la vida cotidiana. Los romanos practicaban el politeísmo, que incluían deidades como Júpiter, Marte, Venus, y realizaban rituales en templos y altares. A lo largo de la época, el cristianismo comenzó a extenderse, aunque aún era una religión minoritaria perseguida por el Estado. Los romanos disfrutaban de diversas formas de entretenimiento, como los juegos en el Coliseo, las luchas de los gladiadores, carreras de carros en el Circo Máximo y representaciones teatrales. Estos espectáculos eran una manera de mantener a la población distraída y también servía como una herramienta de control social. Durante el periodo de Epicteto, las escuelas filosóficas eran muy influyentes. El estoicismo en particular estaba en auge,
Filósofos como Séneca y Marco Aurelio, quien más tarde sería emperador, fueron contemporáneos de Epicteto, y su filosofía enfatizaba la autodisciplina, la aceptación de lo que no se puede cambiar y la búsqueda de la virtud como el fin último de la vida. La filosofía estoica tuvo una gran influencia en los romanos educados, especialmente en las clases altas. La educación en la Roma imperial estaba reservada principalmente para las clases altas. Los niños de las familias adineradas asistían a escuelas donde recibían formación de retórica, gramática, matemáticas y filosofía. La enseñanza filosófica, como la de Epicteto, se basaba principalmente en la discusión y el diálogo y estaba destinada a cultivar virtudes cívicas y personales. En ese tiempo Roma era gobernada por emperadores como Dominiciano y Trajano, aunque el sistema político formalmente se basaba en la república. En la práctica, el poder estaba concentrado en manos del emperador, quien tenía control absoluto sobre las decisiones políticas y militares. Los emperadores romanos tenían una relación tensa con los filósofos estoicos, que promovían la idea de que la virtud y la justicia no dependían de estructuras políticas, sino del carácter personal. El Imperio Romano era una potencia militar. Las legiones romanas eran altamente entrenadas y mantenían control sobre vastos territorios. Sin embargo, las condiciones para los soldados comunes podían ser duras, con largas campañas y peligros constantes. Muchos soldados y generales como Marco Aurelio fueron influenciados por la filosofía estoica en su enfoque hacia la vida militar. Aunque Roma era una civilización avanzada para su época, las condiciones de vida eran difíciles para muchas personas, especialmente para los plebeyos y los esclavos. El hacinamiento en las viviendas, la falta de higiene, las enfermedades y las constantes guerras o conflictos políticos eran desafíos comunes. Las ciudades estaban infestadas de enfermedades como la malaria y la fiebre tifoidea. La medicina en la época de Epicteto no era muy avanzada. Las personas recurrían a hierbas, tratamientos naturales y rituales religiosos para curarse. La mortalidad infantil era alta y la esperanza de vida era mucho menor que la actual, con la mayoría de las personas viviendo menos de 40 años. La alimentación estaba influenciada principalmente por el estatus social, ya que la distribución de los alimentos variaba significativamente entre las clases altas y bajas. En el Imperio Romano las comidas reflejaban no solo la riqueza, sino también el estilo de vida y los valores de cada clase. Aquí te doy un resumen. La clase alta, patricios y nobles, los ricos romanos disfrutaban de un acceso privilegiado a una alimentación variada y lujosa. Sus banquetes eran una muestra de estatus y ostentación, y la comida jugaba un papel clave en las interacciones sociales y políticas. Los banquetes de la clase alta podían durar varias horas e incluir una gran cantidad de platos. Los anfitriones ofrecían una gran abundancia de alimentos para impresionar a sus invitados. Entre los manjares que se servían se incluía la carne de cerdo, cordero, cabrito y en ocasiones carne de aves como patos, pavos o faisanes. La carne era un lujo y en los banquetes más opulentos se servían platos de carne exóticas como de flamenco, gansos o incluso lomos de camello. Había también pescados y mariscos frescos. El pescado era un manjar muy apreciado y los ricos romanos podían permitirse importar productos del mar de diferentes partes del imperio. Guisos y sopas elaboradas con verdura, legumbres, cereales y en ocasiones carne. Los guisos romanos eran ricos en especies y las recetas solían llevar hierbas aromáticas como el cilantro, el comino y la albahaca, frutas y frutos secos como los higos, dátiles, uvas, manzanas, peras, ciruelas, nueces, almendras y piñones, que servían tanto de postres como de aperitivo. El vino era la bebida más común, especialmente en banquetes,
y se servía diluido con agua. Los romanos solían tener su propio vino casero o importado de diferentes regiones del imperio, como la provincia de Hispania, España. Su dieta era monótona y bastante modesta. La base de la dieta de los plebeyos era el pan y otros cereales como la cebada y el trigo. El pan era el alimento básico y las clases bajas generalmente comían pan de calidad inferior que podían ser grueso y denso. A menudo el pan se acompañaba con gachas de avena o cebada. Además de los cereales, las legumbres eran un componente clave en la dieta. Los romanos consumían guisantes, lentejas, garbanzos y habas, que proporcionaban proteína a una dieta que a menudo carecía de carne. Los vegetales también formaban parte importante, como la col, el repollo, las cebollas, ajos y apios. Aunque las clases bajas no tenían acceso frecuente a carnes caras, ocasionalmente se les ofrecía pescado o carne de baja calidad, como carne de cerdo o aves menores como el pollo o el pato. Estas carnes se cocinaban en guisos o sopas con vegetales y cereales. El aceite de oliva era un producto común en la dieta de los plebeyos, pero a menudo en menor cantidad que en las clases altas. A veces se utilizaba para cocinar o aderezar ensaladas. Aunque las frutas frescas eran más caras, los plebeyos podían accesar a algunas variedades locales en menor cantidad, como la manzana, higos, uvas y ciruelas. A menudo se comían como postre o se utilizaban en guisos. Los frutos secos como las nueces o las almendras también estaban disponibles, pero en menor cantidad. Al igual que las clases altas, los plebeyos también consumían vino, pero generalmente en menor calidad y diluido con mucha agua, lo que lo hacía más accesible. También podían beber agua y una bebida fermentada de cebada, el ale. Los esclavos que trabajaban en las casas de los ricos o en los campos tenían una dieta aún más limitada, que se basaba principalmente en pan, gachas y vegetales. El pan barato y las legumbres eran fundamentales para su subsistencia, mientras que la carne rara vez formaba parte de su dieta. En general, los esclavos comían lo que sus amos les daban y no tenían muchas opciones. Los romanos tenían 3 comidas principales: el desayuno, que consistía en algo ligero como pan con queso o fruta; el almuerzo, una comida ligera que podía incluir sobras de la cena o comida fría; y la cena, la comida principal del día, que generalmente se tomaba por la tarde o noche, y que en la clase alta eran banquetes elaborados. En la clase baja, la cena era más simple y se basaba en pan, legumbres y verduras. En la antigua Roma, las comidas, especialmente las cenas, eran ocasiones para sociabilizar. Se usaba para establecer alianzas políticas o de amistad. Los anfitriones buscaban impresionar a sus invitados con la calidad y la cantidad de alimentos. Epicteto, como esclavo, vivió una vida llena de restricciones. Estaba bajo la autoridad de su amo, quien le impulsó una vida de sumisión. Pero Epicteto encontró en la filosofía estoica una forma de libertad interior. Aunque físicamente esclavo, su mente no lo era, y a través de la práctica de la filosofía cultivó una vida de autodominio y sabiduría. Fue esclavo de Epafrodito, un libertador del emperador Nerón. Se dice que Epicteto sufrió maltratos por parte de su amo, pero su habilidad para entender y aplicar los principios estoicos le ayudó a mantener una paz interior, incluso bajo circunstancias tan difíciles, y controlando lo que podemos, nuestras reacciones y pensamientos. En un contexto de gran opresión social y política como el que vivió bajo el Imperio Romano, el pensamiento estoico ofreció un refugio espiritual y una guía para afrontar las dificultades cotidianas sin perder la paz interior. Epicteto fue un defensor de la idea de que nuestra libertad depende de nuestro propio dominio, no de las circunstancias externas. Enseñó que nuestra mente es lo único que podemos controlar plenamente. Epicteto tuvo una gran influencia no solo en su tiempo, sino a lo largo de la historia de la filosofía.
Su enfoque práctico de la ética estoica influyó en figuras posteriores como Marco Aurelio, el emperador romano que también fue estoico, y más adelante en pensadores modernos como Viktor Frankl y el movimiento de la psicología cognitiva. Epicteto es recordado por su capacidad para enseñar cómo vivir una vida de integridad, paz interior y resiliencia. Sin importar las circunstancias externas, sus enseñanzas siguen siendo populares hoy en día, pues nos ofrecen una forma práctica y accesible de afrontar los retos y vivir con propósito, claridad y serenidad. Epicteto comenzó su vida como esclavo, pero su encuentro con la filosofía estoica, especialmente bajo la influencia de Musonio Rufo, le permitió desarrollar un enfoque de vida que le otorgó una gran libertad interior. A través del control de sus pensamientos y emociones, Epicteto alcanzó una serenidad y sabiduría que le permitieron incluso como esclavo mantener su dignidad y paz. Después de ser liberado, se dedicó por completo a enseñar filosofía y dejó un legado que sigue siendo relevante hoy en día. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto significa que la forma en que percibimos los eventos y situaciones determina nuestro sufrimiento, no los eventos en sí. La libertad es el único bien, todo lo demás es un mal necesario. Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Los hombres son perturbados no por las cosas, sino por las opiniones que tienen de las cosas. No busques que los eventos sucedan como deseas, sino deséales como sucedan. Lo que está en tus manos es tuyo, lo que no, no lo es. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El hombre que se queja de lo que le falta olvida lo que ya tiene. No hay más noble que una mente que no se ve afectada por las circunstancias externas. Lo que me perturba no es lo que me sucede, sino cómo lo interpreto. El hombre sabio es el que tiene la capacidad de ver lo que está en su poder y no lo que no.